En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomen asiento, por favor. Celebramos por gracia de Dios la misa que corresponde al domingo tercero después de la Epifanía. Y pasadas las fiestas navideñas, la Santa Iglesia, a través de su liturgia, nos va mostrando cómo nuestro Señor, una vez dado a conocer al mundo pagano y judío, representado en los 3 Reyes Magos y en los pobres pastores, allá en la cueva de Belén, habría de ser perseguido por ese mismo mundo, representado en su época por Herodes, teniendo que huir a Egipto. Este mundo que le habrá de perseguir hasta su muerte, por mostrarle al mundo la verdad, puesto que para eso había venido, como lo dijo el mismo nuestro Señor: he venido a dar testimonio de la verdad. Nos va mostrando también la liturgia el celo que tenía ya nuestro Señor desde niño por la misión que le había encargado su Padre cuando se quedara en el templo, lo que conocemos nosotros como la pérdida del niño Jesús en el templo. Nos lo mostrará también la liturgia en los 2 domingos pasados, manifestándose de manera pública delante de los discípulos de San Juan Bautista, cuando éste le reconoce y anuncia delante de todos: Ecce agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, aquel de que él se ha dicho que vendrá después de mí a bautizaros en fuego y en Espíritu Santo. De cómo fue testimoniado también por el Padre Eterno, con aquella voz, cuando se abren los cielos después de su bautismo, y que nos dice, para testimonio eterno: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y cómo el Espíritu Santo, mayor muestra imposible del fundamento de nuestra fe, de la Santísima Trinidad, de cómo el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Nos mostrará también la liturgia a nuestro Señor asistiendo a las bodas de Caná, en donde por primera vez hará un milagro para mostrarnos 2 cosas. Primero, su filiación divina y su poder como Dios para hacer milagros, de ahí en adelante, no como lo hicieron antes los profetas y los santos del Antiguo Testamento, invocando la intercesión de Dios, sino como Dios mismo, con toda la autoridad que le caracteriza a lo largo de los evangelios, cada vez que él hacía un milagro, para que así, mostrándose delante de los hombres, y como dice la Escritura, creyeran en él sus discípulos y también nosotros. Y en segundo término, haciendo ese primer milagro, para dejar patente la solicitud que su Santa Madre, Nuestra Señora la Virgen María, tiene por todos nosotros sus hijos adoptivos, y para mostrarnos la condescendencia, no solo la solicitud de ella, sino la condescendencia de nuestro Señor allá en los cielos, hasta cualquier pedido mínimo que haga ella por todos nosotros. Y aquí, llegados a este tercer domingo, nos muestra la liturgia a nuestro Señor haciendo 2 grandes milagros, ya en la acción de su vida pública. El primero, aquel leproso que se le acerca, terminada la predicación de las bienaventuranzas de la montaña, y que es curado delante de la muchedumbre a la sola voz de nuestro Señor: Volo, quiero, sé limpio. Y el segundo, como para maravillarnos más todavía, aquel criado del centurión romano, de aquel centurión pagano, puesto que no era judío, que le pide que le cure a su criado con la sola promesa de la voz.
y al cual nuestro Señor, además de curarle, le dice aquel grande elogio: en verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Y prometiéndole allí, otra vez, en representación de aquel centurión, como lo hizo en la cuna de Belén a los 3 reyes magos, que muchos vendrán, dice el Evangelio, de occidente y de oriente, y se pondrían a la mesa como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, y como muchos de los hijos que habrían sido destinados a ese reino serían arrojados, por supuesto, a las tinieblas para toda la eternidad. Monseñor Don Isidro Gomá y Tomás, quien fuera cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, en su obra maravillosa titulada El Evangelio explicado, cuando habla de las costumbres y de la vida del pueblo judío, sobre todo en tiempo de nuestro Señor, y en la parte específica que toca a las enfermedades, medicinas, muerte y sepelio de los judíos según la época, nos explica con claridad que el clima de la Palestina en general era muy saludable y que por ello no abundaban las enfermedades en el pueblo judío, a lo cual ayudaba también la frugalidad y la honestidad de las costumbres. Se tenía la creencia, dice, según nos explica Monseñor Gomá, que las enfermedades eran como castigo de Dios, y por eso deriva de allí la escritura aquella frase de nuestro Señor cuando cura al paralítico en la piscina de Betsaida y lo despide diciendo: no peques más, no sea que te suceda algo peor. Si bien en el Evangelio encontramos nombradas algunas enfermedades, sobre todo lo sabemos por las curaciones de nuestro Señor en los Evangelios, a saber, por ejemplo, la ceguera, que también explican que era muy común por aquella arena, aquel polvo que volaba permanentemente e iba lastimando los ojos con el paso del tiempo. Había también algunos ciegos de nacimiento. Otras enfermedades, la cojera, la parálisis, la epilepsia o llamada mal de los lunáticos, la fiebre, el flujo de sangre, la sordera y la mudez, eran también otras enfermedades típicas que se nos narran en los evangelios. Sin embargo, Monseñor Gomá nos explica que la lepra era la más característica y que para evitar su propagación, Moisés había promulgado leyes severísimas tanto para el diagnóstico, el aislamiento y la readmisión de los leprosos en la sociedad, tanto que no se declaraba curada la lepra si no era por un reconocimiento oficial y legal del enfermo hecho por los sacerdotes, y que por lo mismo, con este mismo hecho, quedaron testimoniados los milagros de nuestro Señor en todos aquellos leprosos que Él curó en el Evangelio. Esta terrible enfermedad, que hoy tiene cura por el descubrimiento del bacilo que la produce, atacaba sobre todo en aquellos tiempos, cuando no se le curaba, principalmente los nervios y la piel. Iba royendo, comiendo, de manera paulatina, todos los tejidos y sobre todo en sus últimas etapas ofrecía un aspecto lamentable de aquellos pobres seres. Vivían estos en cuevas o fuera de las ciudades, en pequeños poblados destinados para ellos, y tenían la obligación, cuando estaban fuera de esos lugares y veían a cualquier persona, de clamar, de gritar o de hacerse notar de cualquier manera para prevención del contagio de los sanos. En el caso del leproso que nos narra el Evangelio de hoy, dice San Jerónimo que esto ocurre después de la predicación de la montaña, cuando nuestro Señor bajaba y es el leproso que se le presenta primero allí delante.
Nuestro Señor, explica San Jerónimo, ve en esto la oportunidad de hacer un milagro y confirmar a las muchedumbres que le habían escuchado predicar hacía un pocos minutos. Característicamente, notamos en el Evangelio que aquel enfermo primero le adora, se postra delante de nuestro Señor, en señal de reconocimiento de su poder y de su dignidad como Dios, y seguidamente le dice con mucha humildad, Señor, si quieres, puedes curarme. Y nuestro Señor, con toda su autoridad, le dice dos palabras, quiero, queda limpio. Respondiendo con estas ambas cosas que el enfermo que le presentaban y de los cuales queremos guardar una breve reflexión. La lepra, primeramente, como mal que invade todo el cuerpo y termina con la muerte si no se cura aquel enfermo, ha sido vista por todos los exégetas y por los teólogos como la representación del pecado. Siendo esta una enfermedad horrorosa, lo presentan ellos también cuando se refieren al pecado como la lepra del alma. El pecado, pues, que comienza tal vez siendo una falta leve, va contagiando todo nuestro ser, se va haciendo cada vez más frecuente, se va haciendo cada vez más grande, tomando por completo toda nuestra alma y causándole la muerte espiritual al final. Característicamente, quienes de alguna manera están acostumbrados, notémoslo, a vivir en pecado, personas ya muy acostumbradas a vivir en pecado, grandes criminales, grandes pecadores, denotan en su aspecto exterior una especie de marca visible por la maldad que los inunda, que llevan dentro, así como lo hacía la lepra, aquel bacilo escondido al inicio, termina deformando de manera horrenda el cuerpo entero de aquellos pobres enfermos. ¿Qué consecuencias, para recordarlo, tiene el pecado en nosotros? Primero que nada, el pecado original que recibimos, heredado de nuestros padres Adán y Eva, es causa de todas las enfermedades que se viven en el mundo, es causa de la muerte, es causa de la expulsión de aquel Edén en el cual vivían ellos, es causa de alguna manera de la degeneración de nuestra voluntad, que adhiere siempre a lo más fácil y a lo más placentero, es causa de la ignorancia y, en fin, todas aquellas consecuencias que nos trajo el pecado original y que nosotros conocemos. Agregado a eso, cada pecado que nosotros cometemos marca nuestras almas, es como la lepra, deja una mancha que la debilita y la deja como propensa a volver a cometer pecados nuevos. Y además, generando con esto una enemistad con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, con la Santísima Trinidad, con todos sus santos en consecuencia, porque no somos dignos de presentarnos ante Él. Y genera además lo que llamamos nosotros una deuda. Recordemos nosotros en la oración tradicional del Padre Nuestro, que reza, perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Dios perdona todas las ofensas que nosotros le hayamos hecho, siempre y cuando estemos arrepentidos de ellas y dispuestos a evitarlas nuevamente y a repararlas. Y es ahí donde entra precisamente la palabra deuda. El pecado, además de ofender a Dios, genera una deuda con Dios. Un ejemplo muy típico en las explicaciones espirituales de los teólogos. Un hombre que va caminando por la calle lleva una escalera, un obrero lleva una escalera al hombro. Por la vereda de enfrente, un conocido le pega el grito, Pedro, Juan, Francisco, y este al voltear con la cola de la escalera rompe una vidriera de un local de cualquier negocio. Sale el dueño enfadado, en este caso Dios con nosotros, por haberle ofendido, por haberle cometido una falta. La persona se disculpa
Y el dueño del negocio le perdona, pero le dice, págame el vidrio, porque yo no lo rompí. Es tu culpa el haber roto ese vidrio. Entonces, cuando nosotros pecamos y somos perdonados, tenemos el deber de pagar esa deuda por haber ofendido a Dios. No es solamente lo que nosotros ofendimos a Dios, sino la retribución que debemos a Dios reparando aquella falta de alguna manera. Bien, esas faltas, cuando son veniales, se van borrando y se van reparando con obras de caridad, con actos de piedad, con la bendición del obispo, con el beso del anillo del obispo y con el rezo de oraciones que están lo que llamamos litúrgicamente indulgenciadas, con el gane de las indulgencias que tiene cada oración en los misales o en sus elementos de piedad. Los pecados mortales, al ser más graves, generan una deuda mayor, sea leves o sea graves. Si nosotros morimos en gracia de Dios, es decir, libres de pecado en el momento o absueltos en su defecto en el último momento de nuestra vida por un sacerdote, nuestras ofensas, nuestros pecados son perdonados, pero quedó la deuda marcada para pagar. Y eso, si no las pagamos en vida, se pagan en el purgatorio. Esas son pues de alguna manera las consecuencias que trae consigo el pecado. Esa lepra, que si no la curamos a tiempo, que si no le ponemos los límites para que no siga avanzando y no nos aplicamos a sanarnos y a corregirnos, termina tomando toda nuestra voluntad y termina matándonos para toda la eternidad. El pecado además, al igual que la lepra, suele ser contagioso, sobre todo por el mal ejemplo que causa y la falta de corrección pública de quienes deberían hacerlo. Así entonces, el mal se va multiplicando, como lo vemos hoy en nuestros días, que el pecado, por causa de los malos ejemplos y por la falta de corrección en su tiempo, va avanzando cada vez más, se va haciendo cada vez más popular y, con mucha tristeza lo diremos, se va haciendo cada vez más natural. Ya cada vez nos extraña menos ver un pecado grave en los demás. Ya cada vez nos extraña menos ver o cometer un pecado en nosotros mismos. Y eso es por la falta de previsión. Eso es por la falta de corrección. Eso es sobre todo por la falta de análisis de nosotros mismos y de la aversión al pecado que deberíamos tener. Sin embargo, todo tiene consecuencia y aquello que comienza de manera oculta en nosotros o en el prójimo termina siendo notable, por ejemplo, en lo que vemos nosotros ahora de manera cotidiana, en robos, en crímenes, en abusos sexuales, en infinidad de faltas públicas que vemos nosotros cometer a los demás y que tal vez las hacemos nosotros mismos. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Porque la explicación es muy bonita, es muy patente, Padre, pero ¿qué hacer? Si tú quieres, puedes limpiarme. Aquellas palabras que le dijo aquel leproso, encarando a nuestro Señor cuando bajaba de la montaña, sin temor a las turbas que venían con él, porque encima les tiraban piedras o los echaban para no ser contagiados por ellos, le dice de frente, adorándole primero, reconociendo de alguna manera su enfermedad, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y esperar entonces, de boca de nuestro Señor, aquellas hermosas palabras. Quiero, sí, quiero limpiarte, sé limpio. Curiosamente, en la enfermedad que vivimos actualmente y por la cual muchísimas personas estamos sumamente angustiadas y preocupadas para no ser contagiadas y que nos llegue a ocasionar la muerte en última instancia, vemos una semejanza con la lepra de aquella época,
y de cómo los contagiados eran considerados como sumamente peligrosos. Lamentablemente, la mayoría de las personas buscamos evitar contagiarnos por miedo a la muerte física, sin darnos cuenta, en el mejor de los casos, o tratando de disimular, que ese medio terrorífico que tenemos nosotros a la muerte significa, pensándolo con seriedad, el temor que tenemos a presentarnos delante de aquel juez eterno. San Jerónimo narra, comentando un evangelio, de aquel siervo que abre siempre la puerta a su amo y que está siempre vigilante, y que no importando la hora en que llegue el amo, le abre cada vez con prestitud la puerta. Y nos dice, ¿por qué temes a la muerte? ¿Por qué temes abrir la puerta a tu Señor? Cuando se supone que vivimos para esperar ese premio. Cuando se supone que vinimos a esta tierra solamente de paso, en espera de aquel momento gratificante, de escuchar aquellas palabras que el amo le decía a su siervo, bien has hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A lo largo de la historia, no hay hecho más patente ni más irrefutable de todos los que acontezcan en el año y año tras año que la muerte. Siglo tras siglo, año tras año, se van sucediendo enfermedades, epidemias, catástrofes, y a quienes en ese momento les ha de tocar, les llega su turno en ese momento. Pobres de nosotros, porque si con la vigilancia que tenemos para prevenir y guardar la salud del cuerpo, hiciéramos igual con la del alma, otra cosa sería el mundo. Estaría lleno de santos hoy la tierra, en espera de la venida última de nuestro Señor. Gloriosa aquella edad primitiva, en que los primeros cristianos tenían terror de cometer una sola falta, para no parecer desagradecidos con la gran gracia de la redención. Gloriosa Edad Media, en que Dios era el centro de todas las cosas y la medida de ellas. El pecado es más grave que la enfermedad, y la muerte que produce el pecado en el alma es mucho más grave que la muerte física. De allí, la frase de nuestro Señor, que deberíamos tener por regla de nuestras vidas: vigilad, vigilad porque no sabéis la hora en que vuestro Señor habrá de venir. Y San Pedro, secundando esas mismas palabras, nos dice también en su epístola: sed sobrios, sobrios y vigilad, porque vuestro enemigo el diablo anda siempre alrededor de vosotros rugiente esperando para devorarnos. Gracia entonces le pediríamos a Nuestra Señora en la misa de hoy para que nos haga sentir aversión, horror al pecado y que nos dé fortaleza para estar sobrios y vigilantes. Huyamos del pecado como la peor lepra contagiosa, primeramente para evitar nuestra muerte eterna, y en segundo término, para no contagiar a nuestros hermanos con el mal ejemplo y engendrar también en ellos la muerte. Sirvámonos, pues, hermanos, del ejemplo de la curación del leproso de hoy. Si hemos sido infectados, nuestro Señor está siempre con la mano tendida, queriendo curarnos y esperando que nosotros se lo pidamos. Y una vez curados, escuchar también su voz que nos diga: vete y no peques más. Ave María Purísima.